Ella ya estaba muerta antes de que alguien supiera que había desaparecido. Ese es quizás el hecho más escalofriante de este caso, la brecha entre la desaparición de una mujer de la faz de la tierra y el momento en que el mundo notó que ya no estaba. En algún lugar de ese silencio, en ese vacío de días, un cuerpo yacía destrozado al fondo de un terraplén de 23 metros en las montañas de San Bernardino, en California. El tipo de barranco donde las agujas de pino se acumulan suaves como un sudario mortuorio y la niebla baja de la cresta antes de que alguien piense en mirar hacia abajo. En la mañana del 18 de noviembre de 2025, un transeúnte que viajaba por la carretera 138 cerca de Crestline Road en la comunidad montañosa de Crestline, California, vio algo en la pendiente debajo de la carretera, algo que no pertenecía allí. Agentes del departamento del sheriff del condado de San Bernardino de la estación Twin Peaks llegaron a las 11:42 a.m. Lo que encontraron pondría en marcha una de las investigaciones más impactantes y finalmente explosivas en el sur de California. En años, un caso que se extendería desde la niebla de la montaña hasta las puertas perfectamente cuidadas de uno de los vecindarios más exclusivos del condado de Los Ángeles y hasta las cuentas privadas de una fortuna de $50 millones. La mujer en el fondo de ese barranco tenía 58 años. Había sido esposa, madre, empresaria, artista, una inmigrante que había reconstruido su mundo entero desde cero. Había sobrevivido a la revolución en Irán, construido una empresa de la nada, criado 2 hijos, hecho una vida de extraordinaria belleza. Su nombre era Ariane Papoli, y alguien, llegarían a creer los investigadores, la había arrojado desde esa montaña. El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino instaló cuerdas y descendió la pendiente para recuperar el cuerpo. Era un terreno traicionero, roca suelta, pendiente pronunciada, maleza enmarañada, el tipo de lugar al que se requiere esfuerzo para llegar y más esfuerzo para salir. La víctima había sufrido lesiones consistentes con una caída desde gran altura. Su rostro estaba dañado. No llevaba identificación. No había nada sobre ella, ni cerca de ella, que señalara quién era o cómo había llegado al fondo de una ladera de California en una fría mañana de noviembre. Fue trasladada a la oficina del forense del condado de San Bernardino y registrada como Jane Doe. Durante 13 días no fue nadie. Fue un retrato compuesto distribuido al público, un dibujo de un artista de los rasgos de una mujer de mediana edad, cabello oscuro, no identificada, publicado en las cuentas de redes sociales de las fuerzas del orden con un llamamiento de información. La oficina del forense retuvo sus restos. Los investigadores procesaron la escena, documentaron el terraplén, midieron la distancia desde la carretera. 23 metros de desnivel vertical junto a la carretera 138, una carretera de montaña que serpentea entre pinos y maleza a elevaciones entre 1.200 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esto es lo que hizo que los investigadores se detuvieran incluso en esta etapa temprana. La ubicación era remota. No remota como naturaleza salvaje, sino aislada a propósito. Crestline es una pequeña comunidad de montaña, aproximadamente 10.000 residentes, popular entre los visitantes de fin de semana que vienen por el lago y los pinos. Pero la carretera 138 cerca de Crestline Road no es un sendero para caminar. No es un mirador panorámico, no es un lugar donde alguien simplemente se resbale. Para caer por ese terraplén tenías que estar allí, en silencio. En esta etapa, los detectives de la División de Investigaciones Especializadas comenzaron a examinar las circunstancias. El hallazgo inicial, lesiones consistentes con una caída, fue notable por su ambigüedad. No decía accidente, no decía suicidio, decía consistente con una caída. Esas 3 palabras tendrían un peso enorme en las semanas siguientes. 4 días después de que el cuerpo fuera encontrado en Crestline, el 22 de noviembre de 2025,
El Departamento de Policía de Newport Beach recibió un reporte de persona desaparecida. El nombre en ese reporte era Arjan Papoli. Tenía 58 años. Se había mudado a Newport Beach aproximadamente 6 meses antes, eligiendo la ciudad costera como su hogar de jubilación después de décadas en el mundo corporativo. Su hijo Navid describiría más tarde su razón para mudarse en términos conmovedores. Estaba buscando un lugar sereno donde pudiera prosperar creativamente, un lugar que igualara la ligereza que finalmente se había permitido después de años de construir un imperio. Newport Beach está a 120 kilómetros al suroeste de Crestline, separada por la vasta expansión urbana del Gran Los Ángeles y las pendientes ascendentes de las montañas de San Bernardino. Los dos lugares no compartían casi nada en común. Newport Beach era sol y aire oceánico y clubes de yates. Crestline era tranquilidad de montaña y olor a leña y aislamiento. Sin embargo, ambos lugares estaban conectados a Arjan Papoli, y ambos lugares, descubrirían los investigadores, estaban conectados a su esposo. El reporte de persona desaparecida activó una verificación cruzada con casos pendientes. En algún lugar de la red burocrática de las fuerzas del orden del sur de California, se encontró una coincidencia. La Jane Doe del terraplén de Crestline y la mujer desaparecida de Newport Beach fueron descritas en términos similares: misma edad aproximada, mismas características físicas, mismo cabello oscuro. La conexión fue señalada. Necesitaba confirmación. El 1 de diciembre de 2025, 13 días después de que el cuerpo fuera encontrado, 9 días después de que se presentara el reporte de persona desaparecida, el forense del condado de San Bernardino identificó formalmente a Jane Doe. Era Arjan Papoli de Newport Beach. 2 días después del Día de Acción de Gracias, su hijo Navid recibió la llamada que había temido y para la que, de alguna manera, en algún lugar de su mente, se había estado preparando. Cuando recibimos la noticia, se siente como si te hubieran noqueado, dijo Navid más tarde. El primer día es mucho shock. Describió a su madre como una mujer de extraordinaria calidez y vitalidad. Había crecido en Teherán, Irán, sobreviviendo a la revolución y la guerra cuando era una niña antes de emigrar a los Estados Unidos a los 18 años con su madre y su hermana. Se había establecido en el área de la Bahía de San Francisco, construido una nueva identidad en un nuevo país y finalmente se dirigió al sur de California, donde conoció a un hombre llamado Gordon Abbas Goodarzi. Se casaron, construyeron una empresa, criaron 2 hijos, amaba a la gente, amaba a los animales, amaba el arte, dijo Navid. Nunca creció con la oportunidad de expresarse con el arte. Creció en Teherán y vivió la revolución y la guerra. Vino a los Estados Unidos y construyó una carrera, construyó una vida, construyó una familia. Lo que Navid no discutió públicamente en esas primeras entrevistas fue el estado del matrimonio de sus padres. Eso vendría después. Para entender en qué se estaban metiendo los investigadores, primero tienes que entender quiénes eran Arjan Papoli y Gordon Abbas Goodarzi, no como pareja, sino como una fuerza financiera. Goodarzi era, por cualquier medida, una figura significativa en la industria de la energía limpia y los vehículos eléctricos. Ingeniero de formación, había fundado una empresa con sede en Torrance, California, llamada US Hybrid Corp, que se especializaba en diseñar y fabricar componentes de alto rendimiento para vehículos eléctricos, híbridos y de pila de combustible, incluidos componentes utilizados en vehículos comerciales y aplicaciones militares. Era un trabajo pionero en un sector que eventualmente se convertiría en una de las categorías de inversión más activas de la industria estadounidense. Arjan Papoli era su socia en esto, no solo como cónyuge, sino como cofundadora. Estaba entretejida en la estructura de lo que habían construido juntos. Entendía el negocio porque había ayudado a construirlo. En 2021, Gordon Goodarzi cerró el negocio de su vida.
US Hybrid Corp., fue adquirida por la neoyorquina Ideanomics Inc. en una transacción de efectivo y acciones valorada en $50 millones. Fue un pago generacional, el tipo de salida que valida décadas de riesgo, sacrificio y trabajo agotador. Pero algo le sucedió al matrimonio en los años siguientes. Para 2025, después de 28 años juntos, después de 2 hijos y múltiples propiedades y una venta de $50 millones, Arjan Papoli había tenido suficiente. El 12 de junio de 2025, apenas 5 meses antes de su muerte, presentó una demanda de divorcio en un tribunal de California, citando diferencias irreconciliables. La presentación de divorcio no fue silenciosa, fue agresiva. Solicitó manutención conyugal. Solicitó la división de millones de dólares en activos compartidos. Documentos judiciales obtenidos por periodistas revelarían más tarde el alcance completo de lo que estaba en juego. Más de $4.5 millones en propiedades, incluida la casa de la pareja en Rolling Hills Estates, una residencia en Chino Hills, propiedad industrial en Massachusetts, terreno baldío en el sur de California y una propiedad más. Propiedad en Crestline, la misma comunidad de montaña donde el cuerpo de Arjan Papoli sería encontrado al fondo de un terraplén de 23 metros. Ese detalle, la propiedad en Crestline, la historia compartida en ese pueblo de montaña, los procedimientos de divorcio que ponían $4.5 millones sobre la mesa, se convirtió en uno de los primeros hilos que los investigadores tiraron. Luego, los fiscales alegarían más tarde: Arjan Papoli hizo algo que pudo haber acelerado drásticamente el cronograma. Retiró millones de dólares de cuentas que compartía con Goodarzi. Según documentos judiciales, los investigadores creen que el retiro financiero agregó urgencia explosiva a lo que ya era un divorcio contencioso. Goodarzi, después de la adquisición, había asumido un nuevo rol como CEO de Magmotor Technologies. Vivía en Rolling Hills Estates, la comunidad cerrada y adinerada en la península de Palos Verdes, donde caminos privados serpentean entre grandes haciendas y la seguridad es la configuración predeterminada para la vida. No es el tipo de vecindario del cual las personas normalmente se convierten en sospechosos en casos de asesinato. Pero el dinero, han descubierto los investigadores una y otra vez, reescribe reglas que la mayoría de la gente cree que son inquebrantables. Con la identificación confirmada el 1 de diciembre, la División de Investigaciones Especializadas del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino abrió formalmente una investigación de homicidio. Esto ya no era un caso de Jane Doe. Esto era Arjan Papoli, una víctima nombrada, una mujer con conexiones, una esposa separada en medio de un divorcio acrimonioso multimillonario, y su cuerpo había sido encontrado al fondo de un acantilado en una propiedad que ella y su esposo poseían conjuntamente. Los investigadores no anunciaron a un sospechoso, no anunciaron una teoría, dijeron muy poco públicamente, lo cual es práctica estándar en investigaciones complejas de homicidio, pero detrás de escena, el caso se movía rápido. La determinación del forense llegó. La forma de muerte era homicidio, no accidente, no indeterminado, homicidio. Las lesiones consistentes con una caída eran reales, pero homicidio significa que los investigadores habían determinado, basándose en toda la evidencia disponible, que otra persona había causado esta muerte. La caída en sí misma pudo haber sido el mecanismo de la muerte, pero alguien, concluyó el forense, la puso allí. Ahora los investigadores tenían que probar quién. La geografía del caso era compleja de una manera que complicaba y aclaraba simultáneamente. Arjan Papoli vivía en Newport Beach. Su cuerpo fue encontrado en Crestline. La pareja era dueña de una propiedad en Crestline. Su esposo vivía en Rolling Hills Estates. Estos 3 puntos en un mapa del sur de California formaban un triángulo que los investigadores examinaron desde todos los ángulos.
Una pregunta crítica surgió casi de inmediato. ¿Dónde fue asesinada Aryan Papoli? Fue reportada como desaparecida desde Newport Beach. Su auto, sus pertenencias, su vida cotidiana estaban ancladas a Newport Beach. Si murió en Crestline, ¿qué la llevó allí? ¿Fue voluntariamente? ¿Fue transportada? ¿Conoció a alguien allí? Y si no murió en Crestline, si murió en otro lugar y fue llevada a ese terraplén de montaña, entonces la ubicación de Crestline fue deliberada, elegida, escenificada. Esa teoría, que fue asesinada en otro lugar y su cuerpo transportado y desechado en Crestline, se volvería central en el marco de la fiscalía. Pero probarlo requería evidencia de una fuente muy específica: las cámaras. Los investigadores dirigieron su atención a Newport Beach, específicamente a la infraestructura de cámaras de seguridad del complejo residencial de Aryan Papoli. Las comunidades modernas de apartamentos y condominios en ciudades costeras ricas como Newport Beach son fortalezas de vigilancia. Cámaras en puntos de entrada, ascensores, estacionamientos, áreas de vestíbulo. Las imágenes tienen marca de tiempo, a menudo respaldadas en almacenamiento en la nube, y se pueden recuperar durante semanas o meses después de un evento. Lo que esas cámaras capturaron, los fiscales argumentarían más tarde en un tribunal abierto, fue devastador. Las imágenes de seguridad en el complejo de Papoli mostraban a un hombre yendo y viniendo cerca del momento en que se cree que murió en noviembre de 2025. El hombre fue identificado como Gordon Abbas Goodarzi, su esposo separado. Esto fue significativo por una razón específica. Cuando los investigadores hablaron con Goodarzi en las primeras etapas de la investigación, les dijo que no estaba seguro de dónde vivía Papoli. No sabía dónde vivía, pero las cámaras lo mostraban allí. Fue capturado en video de vigilancia en el complejo de Newport Beach, el mismo complejo donde afirmó no saber que residía su esposa separada durante la ventana en la que se cree que fue asesinada. Esa mentira, si era una mentira, se convirtió en una piedra angular de la investigación. En casos de asesinato, las declaraciones falsas a los investigadores no son solo fracasos morales, son oro de investigación. Establecen conciencia de culpa. Indican que la persona que hace la declaración falsa entiende que la verdad sería incriminatoria. ¿Por qué un hombre no sabría dónde vivía su esposa separada de 28 años? Y si no lo sabía, ¿por qué estaba allí? La teoría de la fiscalía se cristalizó. Goodarzi no tropezó con la casa de Papoli en Newport Beach. Había estado allí antes o había rastreado su ubicación. Y en un día específico de noviembre de 2025, estuvo allí en un momento que coincidía con su muerte. Los fiscales argumentaron que la evidencia de vigilancia demostraba algo aún más específico, que había estado al acecho, esperando, que se había posicionado cerca de su casa de una manera consistente con la vigilancia de sus movimientos. La denuncia penal usaría más tarde un término legal específico para esto: acecho. Mientras las imágenes de vigilancia colocaban a Goodarzi cerca de la escena del presunto asesinato, los investigadores ejecutaban simultáneamente otra vía crítica de investigación: la evidencia digital. En casos de asesinato que involucran asesinatos presuntamente premeditados, la huella digital de un sospechoso es a menudo la evidencia más reveladora disponible. Los teléfonos inteligentes son máquinas de confesión para aquellos que no se dan cuenta de que están siendo grabados. Cada consulta de búsqueda, cada consulta de mapa, cada pregunta tardía en Google tiene marca de tiempo y se almacena en servidores accesibles mediante orden judicial. Los investigadores obtuvieron registros de la actividad del teléfono celular de Goodarzi. Lo que encontraron fue, por cualquier medida, extraordinario. En el periodo previo a la muerte de Aryan Papoli, Goodarzi había estado buscando información específica, no información general, no investigación de fondo, información operativa específica.
Había buscado información sobre pistolas Taser, específicamente, según los fiscales, sobre evidencia de Taser. Lo que deja una Taser, si el uso de Taser puede detectarse en una autopsia. Había buscado información sobre cómo asfixiar a alguien. Deja que eso se asiente por un momento. Un hombre cuya esposa separada pronto sería encontrada muerta al fondo de una montaña de California, había estado investigando en su dispositivo personal 2 métodos específicos para incapacitar o matar a un ser humano e investigando cómo evitar la detección de uno de esos métodos. Los fiscales argumentaron que esto no era una coincidencia, era planificación. La gente proporcionó evidencia de las búsquedas en el teléfono celular del acusado, donde estaba buscando evidencia de Taser, cómo asfixiar a alguien, dijo al tribunal la fiscal adjunta del distrito, Liso, durante los procedimientos de fianza. Creemos que esto demuestra evidencia de circunstancias sospechosas de que se estaba escondiendo en esa área esperando que la víctima regresara a casa, para poder realizar un ataque sorpresa contra ella. El historial de búsqueda, superpuesto a las imágenes de vigilancia, comenzó a construir una línea de tiempo previa al crimen. Una línea de tiempo de preparación, un hombre investigando armas y métodos, un hombre apareciendo en cámara en la casa de su esposa separada, un hombre que dijo que no sabía dónde vivía, y luego una mujer encontrada muerta. Mientras se ensamblaba la evidencia forense y digital, los investigadores y fiscales continuaron tirando del hilo financiero que recorría todo el caso. Arjan Papoli había solicitado el divorcio en junio de 2025. Lo había hecho agresivamente, solicitando manutención conyugal y la división de una cartera inmobiliaria valorada en más de $4.5 millones. La pareja había vendido su empresa por $50 millones 4 años antes. Los activos de un matrimonio de casi 3 décadas, propiedades, cuentas, inversiones, estaban sobre la mesa para ser divididos por un tribunal de familia de California. California es un estado de propiedad comunitaria. Eso significa que en la mayoría de las circunstancias, los activos acumulados durante un matrimonio se dividen equitativamente tras el divorcio. Para Gordon Goodarzi, un divorcio de Arjan Papoli no era meramente el final de una relación. Era un ajuste de cuentas financiero a una escala enorme. Y los fiscales alegaron algo más. Papoli había tomado medidas para asegurar su parte antes de que se finalizara el divorcio. Según documentos judiciales, había retirado millones de dólares de cuentas conjuntas, dinero que legalmente era suyo para reclamar, pero que, desde la perspectiva de su esposo separado, representaba una pérdida financiera directa e inmediata. Los investigadores vieron este retiro no como contexto de fondo, sino como un posible desencadenante. El divorcio en sí mismo era una amenaza para la riqueza de Goodarzi. El retiro fue una escalada. Y el cuerpo al fondo de una montaña de Crestline era, creían los fiscales, la respuesta. La denuncia penal presentada por la Fiscalía del Distrito del Condado de San Bernardino alegó que el asesinato involucró un intento o una toma real o daño de gran valor monetario. Alegó que Arjan Papoli era particularmente vulnerable. Alegó que la forma del crimen indicaba planificación, sofisticación o profesionalismo. La denuncia enmendada fue más allá. Añadió circunstancias especiales, acecho, asesinato por beneficio económico. Estas no son adiciones menores a un cargo de asesinato. Las circunstancias especiales en los casos de asesinato en California lo cambian todo. Son los requisitos mínimos para que los fiscales busquen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o, en casos considerados lo suficientemente graves, la pena de muerte. El fiscal del Distrito del Condado de San Bernardino, Jason Anderson, habló claramente sobre la dimensión financiera. Es un caso de asesinato. Sabemos que hay una cantidad sustancial de recursos dentro de la familia del sospechoso en términos de dinero.
Un divorcio multimillonario. Una cuenta conjunta retirada. Una mujer que había sobrevivido a la revolución y la guerra, que había construido un imperio y tratado de dejarlo con gracia, que se había mudado a la costa para pintar y respirar aire salado. Y un esposo, alegaron los fiscales, que no podía dejarla ir. La investigación duró 66 días desde el descubrimiento del cuerpo hasta el arresto. 66 días durante los cuales el esposo separado de Arian Papoli continuó con su vida, durante los cuales asistió a su servicio conmemorativo en diciembre, el homenaje de su familia a una mujer a la que describieron como un rayo de luz, la luz del sol manifestada, y se paró entre los dolientes mientras los investigadores, al menos algunos de ellos, ya lo consideraban el principal sospechoso. La imagen es difícil de procesar. Un hombre en el memorial de una mujer que presuntamente asesinó. El 23 de enero de 2026, los agentes del departamento del sheriff del condado de San Bernardino hicieron su movimiento. Condujeron a Rolling Hills Estates, a la comunidad cerrada en la península de Palos Verdes, a la casa de estilo hacienda en caminos privados bordeados de árboles. Contactaron a Gordon Navas Gudarsi en su residencia. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Fue trasladado al centro de detención central en San Bernardino y fichado. La Fiscalía del Distrito del Condado de San Bernardino presentó cargos formales 2 días después, el 25 de enero. Un cargo de asesinato, circunstancias agravantes, circunstancias especiales, asesinato por beneficio económico, acecho. Gudarsi fue detenido sin fianza. La oficina del fiscal del distrito dejó claro que, dadas las alegaciones de circunstancias especiales y dado lo que describieron como una base sustancial de recursos financieros, la fianza no era apropiada. Hizo su primera comparecencia ante el tribunal el 26 de enero en el Tribunal Superior de San Bernardino. Su lectura de cargos se pospuso múltiples veces mientras la maquinaria legal de un complejo caso de asesinato de alto riesgo comenzaba su proceso deliberado y lento. El 27 de enero presentó una declaración de inocencia, no culpable. Para el momento de la lectura de cargos, la Fiscalía había reunido un caso que los investigadores describieron como construido sobre un trabajo extenso y persistente, a través de múltiples jurisdicciones, múltiples categorías de evidencia y múltiples disciplinas de investigación. La evidencia física colocaba a una mujer al fondo de un terraplén de 23 metros en las montañas de San Bernardino. Una mujer cuyas lesiones eran consistentes con una caída, pero cuya muerte había sido declarada homicidio. La evidencia de vigilancia colocaba a su esposo separado en su casa de Newport Beach, durante la ventana en la que se cree que fue asesinada, a pesar de su afirmación de que no sabía dónde vivía. La evidencia digital revelaba búsquedas previas al crimen en su dispositivo personal sobre detección de taser y métodos de asfixia, búsquedas que los fiscales argumentaron que demostraban planificación anticipada, no curiosidad. La evidencia financiera establecía un motivo de escala impresionante, un procedimiento de divorcio contencioso por activos de $4.5 millones, un presunto retiro de millones de cuentas conjuntas y un posible acuerdo de propiedad comunitaria que amenazaba con redistribuir la mitad de todo lo que la pareja había acumulado durante 3 décadas. La evidencia geográfica conectaba al sospechoso a través de la propiedad de la tierra directamente con la ubicación donde se encontró el cuerpo, Crestline, una comunidad de montaña donde la pareja era dueña de tierras, un lugar que él conocía, un lugar que era lo suficientemente remoto para el desecho, pero lo suficientemente cercano para acceder y salir sin llamar la atención un día de semana de noviembre. Y el marco legal, las circunstancias especiales de acecho y asesinato por beneficio económico, apuntaban a la teoría del fiscal de un crimen que no fue impulsivo,
no incidental, no el punto final trágico de una discusión doméstica que se salió de control. Esto era, alegaron los fiscales, una ejecución planificada, una mujer emboscada, muy probablemente en su propia casa, transportada en la muerte a una carretera de montaña y arrojada por un acantilado en una propiedad que la pareja poseía conjuntamente en un pueblo donde su cuerpo podría no ser encontrado por días o podría no ser nunca conectado de manera concluyente con nadie. Casi funcionó. El 27 de enero de 2026, Gordon Abbas Goodarzi compareció ante un juez en el Tribunal Superior de San Bernardino, el hombre que una vez había sido perfilado como pionero en energía renovable, el hombre que había fundado una empresa que construyó el futuro de los vehículos eléctricos, el hombre que había abogado por la educación STEM y causas ambientales, el hombre que se había ofrecido como voluntario en universidades y hablado en grupos ambientalistas, el hombre cuya esposa había escrito cálidamente sobre su herencia iraní compartida, su hogar en Rolling Hills, sus 2 hijos, su vida juntos. Estaba vestido con ropa de la cárcel del condado. Fue acusado de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales, acecho, asesinato por beneficio económico. Fue detenido sin fianza. Citando la oficina del fiscal del distrito, tanto la gravedad de los cargos como el acceso del acusado a importantes recursos financieros que podrían facilitar la fuga. Su declaración: no culpable, 66 días. Esa fue la distancia entre el descubrimiento del cuerpo destrozado de una mujer en una ladera de California y el momento en que el hombre acusado de ponerla allí fue formalmente acusado de su asesinato. 66 días durante los cuales los investigadores reunieron imágenes de vigilancia y registros telefónicos y documentos financieros y hallazgos de autopsias en una arquitectura de presunta premeditación tan detallada y tan estratificada que los fiscales se sintieron seguros adjuntando circunstancias especiales, la designación legal más grave disponible aparte de un cargo por terrorismo. El caso, que comenzó como un boceto de Jane Doe distribuido en las redes sociales, un dibujo compuesto de una mujer no identificada pidiendo ayuda al público, se había convertido en uno de los procesamientos por asesinato más trascendentales en la memoria reciente del condado de San Bernardino. Aryan Papoli, inmigrante iraní, empresaria, madre, artista, filántropa, había sobrevivido a la revolución. Había cruzado océanos, había construido una fortuna y una familia, y en los últimos meses de su vida había comenzado el lento y doloroso proceso de recuperarse a sí misma. Un apartamento en Newport Beach, una jubilación del mundo corporativo, la libertad de crear arte, de respirar aire oceánico, de vivir tranquila y hermosamente en sus propios términos. Fue reportada como desaparecida el 22 de noviembre de 2025. Su cuerpo ya había estado en el fondo de esa montaña durante 4 días, y el hombre que presuntamente la puso allí, según los fiscales, había buscado en su teléfono cómo asfixiar a alguien. Había aparecido en las cámaras de vigilancia de su casa. Le había dicho a la policía que no sabía dónde vivía y había asistido a su servicio conmemorativo con sus hijos mientras los detectives construían silenciosamente el caso a su alrededor. Gordon Abbas Goodarzi presentó su declaración de no culpabilidad. El juicio se avecinaba, un ajuste de cuentas completo, en un tribunal abierto, con la evidencia, el motivo, las imágenes de vigilancia, las búsquedas digitales y la caída de 23 metros que terminó con la vida de una mujer que había sobrevivido a todo lo demás que el mundo le había lanzado.